Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy expondremos la segunda parte de nuestro proyecto de modificación en la vía Loja-Vilcabamba. Los integrantes somos Yandy Rodríguez, José Pizarro, Johan Carrión, Danilo Pacheco, César Romero y mi persona, Alison González. Resumen ejecutivo. La vía Loja-Vilcabamba está ubicada en la provincia de Loja, en la región interandina que limita con la provincia de El Oro en dirección al noreste y con la provincia de Zamora Chinchipe al este. Estudios han detectado que la vía se encuentra sobre un patrimonio cultural, por lo que se propone en el presente proyecto un rediseño de la vía Loja-Vilcabamba, que va desde la entrada del Parque Nacional Podocarpus hasta la comunidad de Landani. Todo esto con la finalidad de acceder a los restos arqueológicos de la zona y que no se vea perjudicada la movilidad en la provincia de Loja y los sectores aledaños que enlaza la carretera. En esta segunda parte del proyecto, se procederá a realizar el diseño geométrico horizontal, en donde se proporcionará los parámetros fundamentales para llevarlo a cabo de una manera óptima, teniendo en cuenta aspectos como la topografía del terreno, volumen del tránsito, geología, medio ambiente, seguridad y comodidad del conductor. Como primera instancia, se detallan los parámetros de diseño principales de la carretera, como son la categoría del camino, peralte máximo, radio mínimo absoluto y deseable del proyecto, ancho del carril, velocidad del diseño y de operación, longitud máxima y mínima de la espiral, pendientes longitudinales, así como también el trazado planimétrico. De esta manera se calculan todos los elementos de las curvas, como también las abscisas y cotas de los bordes internos y externos, y las coordenadas de las mismas. Por siguiente, se procede con una evaluación del nivel de seguridad con respecto al diseño geométrico de la vía, logrando conformidad entre tres parámetros fundamentales, como son las características geométricas, la velocidad de operación y las expectativas del conductor. Diseño geométrico horizontal. Como generalidades del diseño geométrico horizontal, tenemos que se la puede definir como aquella técnica de la ingeniería civil que se sitúa en el terreno, en la calle o carretera, con la finalidad de dar accesibilidad y movilidad a los ciudadanos de una manera segura, cómoda y eficaz. Para esta nueva parte del proyecto se realizaron distintas modificaciones en los cálculos del tránsito y en la ruta propuesta. Todo esto lo hemos hecho con la finalidad de mejorar el diseño de la misma. En cuanto al tránsito, obtuvimos lo que es el tránsito de diseño promedio anual con la siguiente fórmula, que podemos observar que es el resultado de la suma del tránsito generado, el tránsito desarrollado y el tránsito de crecimiento normal. Y así obtuvimos un resultado de 6.558 vehículos por día en los dos sentidos de la vía. En cuanto a la ruta propuesta, tenemos la siguiente. Y asimismo calculamos lo que es las puntas, las abscisas y las cotas a lo largo de la ruta. Y a continuación calculamos lo que es la pendiente por tramos de la ruta propuesta. Asimismo, calculamos el perfil longitudinal de la ruta 3, como se observa en la imagen. Para el estudio de la ruta propuesta, para la modificación de la vía Loja-Vilcabamba tenemos la siguiente. Para determinar el tipo de terreno se toman en cuenta las pendientes transversales predominantes en la zona del proyecto. En este caso se obtuvo un valor del 40.9% como pendiente máximo o valor más alto. De acuerdo a la siguiente tabla, este valor se encuentra entre el 13 y 40%, por lo tanto tenemos un terreno de tipo montañoso. Luego tenemos la clasificación funcional de la vía. Esta clasificación se da de acuerdo al tráfico promedio diario anual. En nuestro caso tenemos un valor de 6.558 vehículos por día, lo cual se encuentra entre 1.000 y 8.000 de acuerdo a la siguiente tabla, lo que sería una vía de tipo C1, en otras palabras una carretera de 2 carriles. La velocidad del diseño del proyecto, esta velocidad se determina en base a la categoría de la carretera y el tipo de terreno. La carretera que se planifica es una primaria de una calzada y es de tipo de terreno montañoso, por lo cual tenemos una velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora. En pendiente máxima recomendada, este parámetro está de acuerdo, calculado en base o en función de la categoría de la carretera y de la velocidad de diseño. La categoría es primaria de una calzada y la velocidad de diseño es de 70, por lo tanto tenemos una pendiente máxima de 7%. Luego tenemos el radio mínimo y radio máximo. Este parámetro está en función de la velocidad específica, peralte y fricción transversal. La velocidad específica en nuestro caso es de 70, el peralte de 8
la fricción transversal tiene un valor de 0,15 y el radio mínimo tomaría un valor de 168 metros. El ancho del carril está de acuerdo al tipo de carretera, tipo de terreno, velocidad de diseño. Nuestra carretera es primaria de una calzada de terreno montañoso y velocidad de diseño de 70 km por hora, por lo tanto, tenemos un ancho de carril de 7,30 metros. Finalmente tenemos el bombeo. Este parámetro va entre el 1 y el 4%. Y de acuerdo al autor Cárdenas, este parámetro se calcula de acuerdo a la superficie de rodadura. En este caso, tenemos una superficie de asfalto, lo cual corresponde a una rodadura muy buena, y por lo tanto tenemos un valor de bombeo de 2. Parámetros de diseño. Para los parámetros de diseño horizontal son los siguientes: tipo de carretera, carretera principal de una calzada; categoría de la carretera, primaria de una calzada; tipo de terreno, montañoso; velocidad de diseño, 70 km por hora; radio de curvatura de 168 a 229 metros; pendiente máxima recomendada del 7%; peralte máximo del 8%; ancho del carril de 7,30. Velocidad específica. La velocidad específica del diseño es uno de los factores básicos a la hora de realizar el diseño geométrico de una carretera, obteniéndola de acuerdo a las características físicas de la vía. Velocidad específica de la curvatura. Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: el valor de velocidad de diseño de la curvatura horizontal, el sentido de circulación, el valor de la velocidad específica de la curvatura horizontal anterior, y el largo de la entretangencia anterior, y el ángulo de deflexión de la curvatura en estudio. Para determinar la velocidad de diseño se utilizó esta tabla. ¿Por qué? Porque la velocidad de diseño es mayor a 50 km por hora. Cálculo de velocidades específicas. Mediante esta tabla que se la extrajo desde el CivilCAD, podemos observar que los radios son constantes, es decir, relacionamos con los parámetros específicos de la carretera, que vendría a ser que el radio es de 168 para todos. Como se puede observar, aquí tenemos la tabla de longitudes y la tabla de deflexiones. Aquí, mediante la tabla de deflexiones, pudimos calcular las tangentes. Aquí podemos observar las longitudes de las entretangencias. Aquí podemos observar el cálculo de la vía en sentido de ida. Como se puede observar que entre las velocidades específicas y las entretangencias tenemos la misma velocidad. Así es el resultado de la vía específica en sentido de A a B, o sea, de ida. Aquí tenemos el cálculo de la vía en sentido de vuelta. Aquí, como podemos observar, aquí tenemos las velocidades específicas y las entretangencias, que vienen a ser de 70 km por hora y vienen a ser la misma para todos. Aquí tenemos el resultado de las velocidades específicas en sentido de B a A, o sea, en sentido de vuelta. Obteniendo como resultado las siguientes velocidades específicas de la vía propuesta de Loja-Vilcabamba, como podemos observar, las velocidades específicas son las mismas para todos, es decir, son de 70 km por hora. Aquí tenemos las velocidades específicas propuestas en la vía Loja-Vilcabamba como respuesta. Peralte. Se conoce como peralte aquella pendiente transversal ubicada en la curva de una carretera, específicamente en su calzada. El mismo tiene como objetivo principal contrarrestar la inercia o fuerza centrífuga del automóvil, ya que muchas de las veces la fuerza de fricción no es suficiente. Para el cálculo de la transición del peralte es necesario obtener todos los elementos geométricos de cada una de las curvas. Es así que contamos con las siguientes ecuaciones, como se observa en la diapositiva. De igual manera tenemos las ecuaciones para el abscisado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y de la misma forma con las curvas. Hacemos los cálculos de la primera curva. Obtenemos los elementos geométricos, las abscisas, y una vez que hemos obtenido las abscisas, hacemos el perfil longitudinal de transición de peralte, tomando en cuenta que tenemos, pues, evidentemente un bombeo del 2% y como peralte máximo el 8%.
Proseguimos calculando las cotas del lado izquierdo y es así que obtenemos los resultados de nuestra primera curva. De igual manera, hacemos este procedimiento con las demás curvas y obtenemos así todos los datos necesarios sobre las cotas y abscisas de nuestro borde tanto interno como externo de la carretera. Curvas espirales de transición. Generalmente los conductores, sobre todo aquellos que circulan por el carril exterior, por comodidad tienden a cortar la curva, y esto hace que se invade el carril del sentido opuesto, afectando a la seguridad del conductor. Es por esto que cuando un vehículo haga este cambio de un tramo recto a otro circular, se requiere hacerlo de forma gradual. Pues aquí entran las curvas espirales de transición, que son elementos geométricos que permiten el enlace entre las rectas y las curvas circulares simples o compuestas, brindando una carretera con un mejor aspecto, además de hacerla más segura, ya que evita la incomodidad de circular por curvas circulares, especialmente con radios muy pequeños o con poca visibilidad. En el tramo de la vía Loja-Vilcabamba se hizo uso de estas espirales de transición, tanto de entrada como de salida, ambas con una misma longitud, resultando un enlace simétrico, lo cual es aconsejable desde el punto de vista de los cálculos de los elementos geométricos de las curvas, de igual manera desde el punto de vista de una operación vehicular gradual balanceada que se traduce en una mayor seguridad para los usuarios. Los datos que debemos conocer para el cálculo de nuestras espirales son rumbo de la tangente de entrada, rumbo de la tangente de salida, coordenadas y abscisas del PI, radio de la curva circular central, cuerda unidad y longitud de la espiral. Una vez obtenido estos datos y con ayuda de una hoja de cálculo realizada por los autores de este proyecto, encontramos los elementos geométricos como el parámetro de la espiral K, ángulo de deflexión de la espiral, ángulo central de la curva, coordenadas cartesianas del EC, y así vamos a ir encontrando otros parámetros que a la final nos van a servir para sacar nuestra tabla con los puntos más importantes de nuestra curva espiral y encontrar sus coordenadas. Finalmente vale comprobar estos resultados con algún software como es AutoCAD 3D que nos permite realizar alineamientos y comprobar dichos valores. La longitud de la espiral antes mencionada se calcula por medio de varios criterios, entre los cuales tenemos la variación de la aceleración centrífuga, es decir, la variación de dicha fuerza que será 0 en la recta hasta que llegue a su máximo valor en la curva, siguiendo la transición del peralte, que es un parámetro parecido al anterior, donde necesitamos una longitud mínima que nos permita esta transición. También tenemos la percepción y estética, que su mismo nombre lo dice, es la longitud mínima que necesita el conductor para avanzar a percibir la curva y una longitud mínima para que la curva sea estética. Para el diseño se elige el mayor de estos tres valores. Nosotros encontramos que para la variación de la aceleración centrífuga, 53.091 metros, que serían 60, dado que se redondean al inmediato superior y que serán múltiplos de 10. En transición del peralte también encontramos una longitud de 80 metros y una longitud de 40 metros. Es decir, que nosotros nos quedaremos con la longitud de 80 metros. Entre tangencia horizontal mínima también seguimos un concepto parecido, donde la mínima debe ser la mayor distancia recorrida en 5 segundos de la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Encontramos una entretangencia mínima de 97.22 metros y para la longitud máxima, dado que también se tiene que ver que el conductor no se aburre en la carretera, no se llegue a dormir, encontramos una longitud máxima de 1050 metros. Consistencia. La consistencia evalúa parte de la seguridad en las carreteras, tanto en fase de diseño como de operación, identificando la variación de la velocidad de operación con respecto a la velocidad de diseño a lo largo de la carretera. El análisis de consistencia se lo realiza en función al criterio 2 de forma manual y mediante el programa IHCDM, teniendo en consideración dos velocidades de análisis como es de 60 km/h y de 70 km/h. En base al criterio 2,
tenemos caso 1 y caso 2. En el caso 1, eso lo aplica en cuando las entretangencias entre la curva es menor que la entretangencia mínima calculada entre las curvas de análisis, mientras que en el caso 2, el valor de la entretangencia es mayor que el valor de la entretangencia máxima calculada. Teniendo en cuenta una velocidad máxima de operación y la fórmula que nos permite calcular las velocidades de operación de cada una de las curvas en análisis, aplicamos o utilizamos la siguiente tabla denominada ecuaciones calibradas de predicción de la velocidad de operación en entretangencias horizontales. Esa tabla toma principalmente la pendiente longitudinal del terreno. Es por ello que se ha elegido del menos 10 al menos 10% como pendiente longitudinal, ya que la ruta va descendiendo. Es por ello que también se utilizan las fórmulas que se adapten a las características de la ruta en estudio de acuerdo a la siguiente tabla en la que se expone la ecuación necesaria para calcular las velocidades de operación de cada curva. Es así que hemos utilizado la fórmula del 6 al 10% como pendiente longitudinal, ya que es como estamos hablando en sentido de vuelta, la ruta empieza a ascender, es por eso que lo tomamos de una manera positiva. En base a estas fórmulas que hemos utilizado para desarrollar el análisis de la consistencia, se obtuvieron los siguientes resultados del tramo de la modificación de la vía Loja-Vilcabamba que se ha propuesto con una velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora y una velocidad de operación de 33.33 kilómetros por hora. De esta manera se puede observar en las tablas que a las 23 curvas se ha obtenido una consistencia buena. Asimismo, hemos obtenido el perfil de velocidades. Cabe destacar que tenemos en la primera intertangencia un diseño malo, lo cual más adelante se explicará la corrección de la misma. La consistencia en el sentido de vuelta, hemos obtenido asimismo en todas las curvas un diseño bueno y de esta manera también se puede evidenciar aquí el perfil de velocidades en el sentido contrario. Para la consistencia en el IHCDM, para probar el análisis de la consistencia realizado manualmente, de acuerdo a los dos criterios detallados anteriormente, se ejecuta un análisis en este software, ya que permite realizar un análisis completo de toda la ruta en base a las velocidades de 60 y 70 kilómetros respectivamente. El software toma en consideración el criterio 1 y 2 para llevar dicho análisis. Es por esto que se define que variaciones de velocidad menores a 10 kilómetros por hora se considera bueno, de 10 a 20 kilómetros se considera aceptable y mayor a 20 kilómetros por hora es un diseño malo, de lo que hay que evitarse. De esta manera se ha elegido un poste de speed en el sentido de ida para esta ruta de 60 kilómetros por hora. Y de esta manera hemos obtenido en todas las curvas una consistencia buena. Aquí cabe mencionar que se ha modificado en las entretangencias en la primera curva para podernos despojar del criterio malo que teníamos en esta curva. Entonces, con esta corrección hemos obtenido en todas las curvas un diseño bueno en el sentido de ida. Asimismo, en el sentido de vuelta con un poste de speed de 60 kilómetros por hora, hemos obtenido un diseño bueno un criterio bueno en todas las curvas. El perfil de velocidades con poste de speed de 70 kilómetros por hora y el perfil de velocidades realizado analíticamente representan una consistencia mala en la mayoría de las curvas. Es por ello que hemos optado por una velocidad de 60 kilómetros por hora, ya que hemos comparado tanto de forma analítica como en el programa que tiene una cierta similitud entre los perfiles de velocidades. Es por ello que hemos elegido esta velocidad. Y de esta manera brindar a los usuarios comodidad y seguridad en la ruta. Planos. Aquí, como podemos observar, aquí se presenta la planimetría de la vía de diseño Loja-Vilcabamba. Aquí presentamos la planimetría de la vía en el programa CivilCAD 3D. Aquí también se presenta otra planimetría. Aquí el final de la vía. Aquí se presentan los cortes de diseño de la vía Loja-Vilcabamba. Aquí podemos presentar los cortes de una parte de la vía, la cual, como se puede observar, la partecita verde es relleno y la partecita roja es corte. Aquí también se presenta otros cortes del diseño de la vía de Loja-Vilcabamba, referencias bibliográficas.